Buenas tardes. Soy Diana Rodríguez y les doy la bienvenida a este Facebook Live en donde hablaremos sobre una de las funcionalidades que hace parte del sistema de factura electrónica, el registro de facturas electrónicas de venta como título valor Radian. Para hablarnos de este tema nos acompaña hoy Luis Fernando Valero Vázquez, subdirector de factura electrónica y soluciones operativas. Buenas tardes, Luis, bienvenido. Hola Dianita, buenas tardes. Gracias por este espacio para conversar de este importante servicio que está disponiendo la DIAN para todos los contribuyentes. Bueno, las empresas y las entidades estatales están inmersas en un acelerado proceso de transformación digital, por lo cual el gobierno ha tenido que desarrollar diversas alternativas con las que se puedan eliminar procesos y necesitar la información en plataformas electrónicas. Dentro de este marco de transformación, la DIAN, en virtud de la facultad dada mediante la reforma tributaria y las normas que se han desarrollado, reglamentó mediante resolución 15/2021 el registro de las facturas electrónicas como título valor Radian. Luis, ¿qué es el factoring electrónico? Bueno, Dianita, importante, vamos a separarlo en dos partes. Uno es el factoring, que es una operación que existe hace mucho tiempo, que se viene haciendo sobre facturas en papel y que ahora con toda la irrupción de este mundo tecnológico se volvió virtual y entonces ahora con la masificación de la factura electrónica, ese tipo de transacciones se hacen electrónicas. ¿Pero qué es el factoring? Es la posibilidad que tiene un empresario que vende a plazos de anticipar el pago de esas facturas. ¿Y cómo lo anticipa? Se la ofrece a un inversionista, el inversionista sí puede esperarse los 30, los 45, los 60 días para obtener el pago de la factura y le cede esa liquidez al tenedor de la factura para que éste se pueda financiar. Entonces, ese es el mecanismo, así es que está estructurado, así está pensado, funciona a través de transferencia de la propiedad y de esa forma esas facturas electrónicas permiten que haya circulación y le brindan liquidez a los empresarios para que sigan apalancándose y continuar su operación y generación de riqueza. Perfecto, Luis. ¿Qué requisitos debe cumplir la factura electrónica para poder registrarse como un operador de Radian? Bueno, entonces es importante, y aquí el nombre de Radian es el registro de facturas electrónicas que administra la DIAN, y son de qué tipo de facturas electrónicas. Son todas aquellas que son título valor, es decir, que tienen unos elementos que están definidos, que el Código de Comercio los ha regulado y que establecen cuáles son esos eventos que debe tener esa factura electrónica para que se configure como un título valor. Primero, tener el acuse de recibo de la factura electrónica. Segundo, tener el aviso de recibo de las mercancías o de la prestación de los bienes. Tercero, tener la aceptación expresa, es decir, que el comerciante, el que adquiere los bienes y servicios, acepta esa factura, acepta la transacción que está detrás de esa factura y acepta irrevocablemente pagar esa factura electrónica. La otra podría ser la aceptación tácita y en medio de estos dos tipos de aceptaciones existe algo que también que se llama el rechazo, en el caso en el cual si esta factura tiene alguna situación respecto de las condiciones comerciales o calidades de los productos o de los servicios prestados, también cabe ese tipo de transacciones, pero en esencia son esas cuatro que acabo de mencionar. ¿Qué eventos permite registrar el Radian? Bueno, entonces el Radian, y quiero mencionar aquí algo bien importante, y es que el Radian es un registro y funciona muy similar a cómo funciona el registro de instrumentos públicos. Entonces, cuando tú vas a adquirir un activo, llámese una casa, un apartamento, una finca, lo primero que tú haces es buscar la hoja de vida de ese predio para saber quién es el dueño de ese predio, para saber si él es el titular, si tiene una hipoteca, si tiene algún tipo de gravamen o si tiene alguna limitación para la circulación. La misma situación sucede para este tipo de activos, solo que ese registro es electrónico y lo administra la DIAN y entonces esas facturas electrónicas pueden circular. ¿Y cómo circulan? ¿Cuáles son los eventos que permite que circule? Entonces, el primero de ellos es inscribir la factura electrónica como título valor. Entonces aquí viene la primera pregunta que nos hacen los empresarios, hey, todas mis facturas electrónicas de venta a plazos debo registrarlas en el Radian y entonces les decimos solo las que tú desees
tener convocación de circulación, es decir, que cumplen con tener los requisitos para hacer una factura electrónica como título o valor y en segunda instancia, pues que desees ponerla a circular. Y entonces, ¿cómo haces? Haces un evento en el Radian donde dices que deseas inscribir esa factura electrónica para que circule. Luego de eso, entonces, ¿qué sucede? Dentro del Radian no haces transacciones, porque en el Radian solo se registra el producto de las transacciones. Piense usted que cuando usted vende un carro o vende un apartamento, usted no se va a la oficina de instrumentos públicos a hacer el negocio. No, usted materializa el negocio por fuera de estas oficinas y lo que hace es registrar qué pasó con esa transacción. Es la misma situación la que sucede con las facturas electrónicas que están circulando. Entonces, yo hago la transacción, hago una transferencia de dominio, entonces, después de eso, entonces registro el endoso de esa factura. También hay otros tipos de endosos que es como en procuración, cuando yo estoy persiguiendo que me paguen esa factura y le estoy pidiendo a un tercero que lo haga, o lo hago en endoso en propiedad o endoso en garantía. Esos son, digamos, los tipos de endosos que existen. Luego están otro tipo de transacciones en las cuales pueden usarse facturas electrónicas, como es el aval, el mandato, que es todo el relacionamiento y las autorizaciones que yo le doy a terceros en caso de que yo directamente no quiera operar mis transacciones y reportar los eventos de mis facturas en el Radian, puedo recurrir a terceros y en ese caso pues hay unos documentos que legalmente permiten que se den esas transacciones y son estos mandatos a través de los cuales autorizo que ellos puedan generar los eventos de transferencia de dominio de estas facturas. También tenemos eventos que generan limitación sobre las facturas electrónicas y es, por ejemplo, una autoridad competente que ha decidido que una factura de estas no pueda circular, que hay que sacarla del mercado. Este es otro tipo de los eventos que se registran en el Radian. Lo otro es el informe para el pago. ¿En qué consiste este evento? Que es un evento muy importante. Piensen ustedes que las facturas circulan, pueden pasar entre diferentes tenedores durante todo el periodo de esas facturas electrónicas y 3 días antes hay que generar el aviso del pago. Entonces el tenedor de la factura, ese último tenedor a través del Radian se comunica con el pagador y le dice, señor, yo tengo esa factura, a mí es a quien tiene que realizarme el pago. ¿Qué hace entonces el pagador? Puede venir y consultar en el Radian esa factura electrónica para tener absoluta certeza de que puede pagarla a la persona que figura en el Radian y ese tema funciona. Y el otro evento es cuando se paga esa factura electrónica, cuando el adquirente de los bienes y servicios va a realizar el pago de esas facturas, pues esta persona informa al Radian que se ha producido ese evento y de esa manera se cierra el ciclo. Es así, esos son los eventos que están involucrados en toda la gestión de las facturas electrónicas como título de valor y que quedan registrados en el Radian. Gracias, Luis. Les recordamos a toda nuestra audiencia que pueden estar preguntando y que les vamos a estar contestando al final de este Facebook Live. Entonces, sigamos. ¿Quiénes son los usuarios de Radian? Bueno, entonces los usuarios del Radian están catalogados como 4, realmente son 5 porque el Radian tiene ese rol de administrador que la ley 2010 le dio a la DIAN para poder administrar el registro de facturas como título valor. Pero también existen, por ejemplo, los facturadores. Si yo facturador electrónico, que tengo mi empresa, mi emprendimiento y vendo a plazos y entonces deseo registrarme en el Radian para poder yo mismo hacer los endosos de mis facturas, las transferencias, las noticias el informe para el pago y todo ello, entonces puedo hacerlo directamente. Pero también puedo recurrir a terceros. ¿Qué tipos de terceros? Puedo recurrir, por ejemplo, a un sistema de negociación, que son todas estas plataformas que se están desarrollando alrededor del Radian. Como les mencionaba, el Radian, en el Radian no se hacen negocios, allí se registra las resultas de esas transacciones. Todo eso se hace afuera y ahora con todo este desarrollo de estas plataformas tecnológicas, con todo el tema de las fintech, pues ellos están generando aplicaciones con las cuales se puedan conectar con Radian. Entonces estos sistemas de negociación que hacen, juntan las puntas de las transacciones, juntan al tenedor de la factura con el inversionista que tiene liquidez y que quisiera hacer una inversión, entonces los junta y ese es otro tipo de actor que existe. El tercer actor son los proveedores
tecnológicos de factura electrónica que el decreto 1154 de 2020 les dio la posibilidad de que puedan transmitir al Radian eventos de circulación de las facturas electrónicas como título valor. Y el tercero, el cuarto actor, son las empresas o inversionistas que quieran constituirse como factor. Aquí es bien importante que cualquier interesado en involucrarse dentro de este ecosistema tan importante que tiene un potencial económico muy grande, primero le dé una estudiada al decreto 1154 donde aparecen los requisitos que cada uno de estos actores debe cumplir si desea participar directamente en todo este ecosistema de Radian. ¿Qué beneficios tienen las empresas de registrar las facturas electrónicas como título valor en Radian? Muy importante esa pregunta y aquí es donde el Radian empieza a ser disruptivo. Y entonces yo arrancaba diciéndote, por ejemplo, que el factoring ya existía, el factoring existe hace muchos años, se hace y funciona en el mundo del papel. ¿Y qué trae de nuevo entonces el Radian? Pues que este mundo del factoring que se hacía con facturas en papel estaba lleno de muchos riesgos que no permitían que muchas personas pudiesen participar tan libremente por la desconfianza en términos de si esa factura, si era el dueño el que la había generado, si era el pagador el que la había aceptado, habían como muchas dudas. Y tú sabes que en el mundo financiero, a mayor riesgo, mayor tasa de descuento, y entonces eso es una situación compleja. Y entonces, ¿qué trae el Radian? Yo te lo puedo decir, confianza. ¿Y a quién le trae confianza? Al inversionista y al facturador, porque la hoja de vida de esa factura electrónica como título valor se puede consultar en el registro de facturas electrónicas. Entonces yo sé quién es el que generó la factura, quién fue el emisor, el generador de esa factura electrónica, quién fue el comprador, y conozco toda esa trazabilidad, lo que me da certeza de que ese instrumento, ese activo puede ser adquirido, que puede figurar a nombre del inversionista. Entonces, lo primero que trae es un beneficio, confianza. Y después de generar este espacio de confianza, lo siguiente que va a generar en todas las personas que participen en este gran ecosistema es que debe reducir las tasas de descuento para este tipo de transacciones. ¿Y por qué? Porque se están creando alrededor del sistema muchas transacciones, muchas plataformas, muchos marketplaces que se están desarrollando, y lo que se espera es que lo que suceda, cosas como positivas como le ha pasado a Chile, en el cual hay un mercado bastante profundo, donde hay concurrencia de la oferta y la demanda, y el que sale ganando es el empresario, porque las tasas de descuento son un poco más pequeñas y bastante más pequeñas que formas tradicionales de financiación. Entonces, hay nuevas alternativas en un momento en el que estamos hablando de reactivación económica, de pospandemia. Entonces, hay una buena noticia para los empresarios, porque hay posibilidades de financiarse en unas condiciones mucho más eficientes de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados. Y eso es una gran noticia para nuestros empresarios, que casi siempre cuando les preguntas qué necesitan, ellos dicen, necesito capital de trabajo y financiamiento. Y aquí hay una manera de obtenerlo de una manera muy eficiente. Bueno, Luis, muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestras preguntas del público. La primera nos la hace Carolina Gutiérrez y nos dice, ¿el Radian es solo para proveedores factory? Carolina, el Radian está abierto para que cualquiera que esté interesado en participar en él lo pueda hacer. Lo mencionaba hace un segundo, que puede hacerlo el inversionista, el facturador. Entonces yo soy un facturador, yo vendo a plazos, a mí me pagan a 60, a 90 días, y entonces yo necesito obtener liquidez. Entonces yo puedo adherirme, registrarme en el Radian y poderlo hacer. Debo cumplir sí los requisitos que están establecidos en el decreto 1154, que te lo resumo básicamente, salvo las plataformas de negociación que el decreto 1154 les generó unos requisitos adicionales, pero en general tienes que ser facturador electrónico, debes... El otro es tener la norma ISO 27001, el otro es que tengas procesos SARLAF para prevenir que en la operación y en ese tipo de transacciones que se dan, pues se pueda ingresar dineros de procedencia ilícita. Esos son esencialmente los tres requisitos. Y hay uno que tiene que ver con tecnológico, es tener un software que se conecte con el Radian en las condiciones establecidas por la DIAN, y que las encuentras en el anexo técnico de la resolución 15 de este año. Bueno, Paola Isabel Hernández Niño nos dice, hola, ¿desde cuándo está funcionando?
Bueno, entonces, Paola, ya llevamos un mes con el registro de facturas electrónicas como título valor. Ujú. Se puso en producción a partir del 17 de agosto. Ya tenemos dos proveedores tecnológicos y tres sistemas de negociación y tenemos otros tantos que los estamos dando soporte para facilitarles que puedan ingresar. Y esperamos que crezcan mucho más en esta cantidad de transacciones y con este potencial tan importante que tiene para el país. María Victoria Delgado Quintero nos dice, si la factura no tiene esos eventos, ¿no se puede registrar en el Radian? Sí, en efecto, el mismo nombre del Radian lo menciona y es que es el registro de facturas electrónicas como título valor. Si no tienen esos requisitos, pues no podrían registrarse. Pero hay una buena noticia y les cuento que la ley que salió la semana pasada, la ley de inversión social, en la modificación que hizo en el artículo 616 raya 1, planteó que para que alguien que adquiere bienes a plazos y entonces le facturan con facturas electrónicas a plazos. Si quiere hacer uso de los costos, las deducciones o los impuestos descontables, está obligado a generar el acuse de recibo y la noticia de recibo a satisfacción de los bienes y servicios. Que si tú vas y miras en el Código de Comercio, pues esos son hitos bien importantes para impulsar que se constituyan los facturas electrónicas como título de valor y en efecto es una muy buena medida que esperamos que profundice bastante el tema del factoring en el país. Adrianita Nepta nos dice, si solo manejo recepción de facturación electrónica, ¿debo registrarme en Radian? Y si es así, ¿cómo debería realizarse el registro? Bueno, si eres receptor de facturas electrónicas, quiere decir que eres adquirente de bienes y servicios, pues como lo mencionaba antes, es necesario que generes los eventos de acuses de recibo y de noticia de recibo o el aviso de recibo de los bienes o los servicios. Esos eventos no necesariamente tienes que estar involucrada en el Radian para generarlos porque el anexo 1.8 de factura electrónica, que también es de febrero de este año, pues estableció los estándares, los XMLs, las condiciones técnicas para este tipo de eventos y los que los pueden hacer. Y si es tu deseo participar dentro del Radian, porque puedes encontrar aquí unas opciones como inversionista y otras posibilidades, entonces puedes hacerlo directamente o puedes recurrir a terceros como los sistemas de negociación, como los proveedores tecnológicos y encontrar la forma de hacerlo que es bastante sencillo. Juan Sebastián Gómez Osuna nos dice, si soy un factor fintech y tenemos un desarrollo de plataforma y quisiera resolver varias dudas puntuales, ¿a quién podría acudir en la DIAN? ¿Un área o funcionario específico, por favor? Bueno, nosotros tenemos un área especializada de soporte, digamos que tenemos un canal general que es nuestro contact center y también nuestro sistema de peticiones, quejas y reclamos. Ahí puedes plantearnos la necesidad que tienes y te damos toda la asistencia para que puedas lograr rápidamente habilitarte como facturador electrónico. Pero es bastante posible y lo estamos haciendo todos los días con los interesados en participar de esta industria tan nueva. CoinCar SAS nos dice, ¿se debe registrar la factura en el momento que se genera en Radian para que tenga validez o qué tiempo se cuenta para ello? Eh, Si tú miras la regulación que existe en el decreto 1154 y en la resolución 15, pues establece que la factura debe tener los eventos para que se constituyan como título valor y parte de los requisitos es que la factura tenga vocación de circular y una de las vocaciones es que la factura pues tenga una fecha de vencimiento futura. Esos son los requisitos que están establecidos y digamos que no hay establecidos otro tipo de términos alrededor de este tipo de documentos para registrarlos en el Radian para hacer la inscripción de estas facturas como título valor para que circule. Jacqueline Vega nos dice, una pregunta, si como empresaria quiero cobrar una factura electrónica en un proceso ejecutivo, ¿me sirve el Radian si mi deudor no quiere pagar? Bueno, Jacqueline, interesantísima pregunta. Pues quiero decirte que no necesitas que esa factura electrónica haya pasado por Radian. ¿Por qué? Por lo mismo que comentaba al inicio de esta charla, y es que para que una factura electrónica se pueda inscribir en el registro de facturas electrónicas como título de valor, tiene que ser eso,
título valor, tiene que tener el acuse de recibo, tiene que tener el aviso de recibo de las mercancías, tiene que tener las aceptaciones tácitas o expresas, y de esa manera ya tienes todos los elementos que constituyen a esa factura como título valor, y de esa manera podrías emprender todas las acciones ejecutivas que en algún momento podrían hacerlo. Y eso no quiere decir, y si tú lees el decreto 1154, no menciona que tengan que pasar por el Radian. Simplemente con esos soportes puedes recurrir a cualquier, a la jurisdicción que corresponda, y allá seguir tu proceso normal sin que tenga obligación de pasar por el Radian. Ok. John Alejandro Toro Parra nos dice, se habla de habilitación, ¿cómo funciona? Bueno, John, es muy sencillo el tema de habilitación. Entonces, les mencionaba hace un rato que para estar dentro del ecosistema de Radian, primero tienes que ser facturador electrónico, aunque pues debo mencionarles también que la ley 2155, la ley de inversión social, planteó que quienes no sean obligados a facturar, que son muy pocos los individuos que no están obligados a expedir factura de venta ni documento equivalente, les mencionó esta ley que se pueden habilitar en factura electrónica para poder hacer parte de Radian. Entonces, lo primero que hay que hacer es, tienes que ser facturador electrónico, que lo puedes hacer con tu propio software, puedes usar un software de un tercero, o puedes usar incluso el servicio de facturación electrónica Radian. ¿Qué pasa cuando ya has terminado esas pruebas de habilitación de factura electrónica? Se te despliega el botón que dice Radian, y entonces lo picas y ahí te dice, ok, quieres estar en el mundo del Radian, entonces ahora dime si vas a hacerlo con un software propio o con un software de tercero. Cuando estamos hablando de software de tercero, fue un sistema de negociación o un proveedor tecnológico que tienen la posibilidad de brindarte el servicio para que puedas gestionar los eventos de las facturas electrónicas como título valor. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que demostrarle a esta plataforma tecnológica en un servicio de autoatención que tú puedes generar los eventos relacionados. ¿Cuáles eventos? Lo que te mencionaba hace un rato, el tema del registro de la factura electrónica como título valor, el tema de los endosos, los avales, los mandatos, los informes para el pago y el pago. De esa manera, entonces, el sistema dice, ok, él está preparado, John está preparado con su software para poder participar dentro de Radian. Importante tener en cuenta los requisitos que les mencionaba antes, que son necesarios y bien importantes para que puedas participar. Clara Inés Guzmán Bustamante nos dice, buena tarde, ¿se puede registrar en Radian facturas de meses anteriores, por ejemplo, de febrero de 2020, y que aún no han sido pagadas? Si no se han vencido esas facturas, podrías inscribirlas, ¿no? Porque lo más importante es que tengan una fecha de vencimiento futura. Iván René Gómez Campis nos dice, ¿se puede consultar la hoja de vida de cualquier factura con tan solo tener el CUFE o se requiere de algo adicional? No, esa es la identificación universal de las facturas electrónicas, y con la identificación de esa factura, esa identificación universal, puedes consultar esa trazabilidad de esa factura. Edwin Casas nos dice, yo como empresa emito facturas electrónicas de venta. Necesito hacer el proceso de factoring para tener flujo de caja. ¿Qué debo hacer respecto al Radian? Bueno, aconsejable estar preparado para participar en el factoring electrónico, por supuesto. Entonces, es un instrumento importante donde vas a encontrar grandes beneficios. Entonces, puedes hacerlo directamente. Es posible que tu interés sea construir un propio software para estar dentro del ecosistema de Radian. Es una posibilidad. La otra posibilidad es recurrir a uno de estos sistemas de negociación o proveedores tecnológicos que ya se registraron en el Radian, que ya están habilitados y que están ofreciendo servicios. Esos serían los canales para desarrollar. Hacerlo directamente, ¿qué implica? Ok, soy yo facturador electrónico, entonces debo cumplir los requisitos que dice el decreto 1154, lo que les hablaba de la norma ISO 27001, cumplir con los procedimientos SARLAF y tener un software para hacerlo.
Si no quiero recurrir a eso, a hacerlo directamente, ok, ya hay unos terceros establecidos que cumplen con unos requisitos que están en el decreto 1154 y ellos de una manera especializada te van a facilitar el camino para que ingreses al Radian y puedas presentar tus facturas para que sean demandadas en los marketplaces que ellos están desarrollando, porque como les menciono, esos marketplaces no funcionan dentro del Radian. Tienen conexiones para que esos eventos que se suceden con las facturas electrónicas como título valor queden registrados en esta plataforma y es como funciona, pero toda la negociación se hace en este tipo de plataformas. Bueno, la última pregunta es de Giselle Delgado Rodríguez, pero nos dice que, lo siento, se conectó muy tarde y que no pudo verlo completo, y nos dice que si le podemos resumir un poco en qué consiste el Radian, aunque de todos modos le digo a Giselle que nosotros, esto queda publicado en el timeline del Facebook de la DIAN y que también hacemos repeticiones constantes en redes para que la gente pues pueda ver el Facebook Live, como también tenemos material en nuestra página web de factura electrónica, ahí donde puedes encontrar también toda la información, está el ABC y todo lo demás sobre el tema Radian. Pero no sé si quieres darle un resumen muy pequeño. Bueno, decirte que Radian es el registro de facturas electrónicas como título valor, que es una plataforma que tiene su origen en factura electrónica en todo el esquema. Tenemos actualmente 665,000 facturadores electrónicos en el país que hemos visto que alrededor del 60% de las facturas electrónicas son de ventas a plazos y el Radian lo que permite es que esas facturas que tienen ventas a plazos, si el tenedor de esa factura, si el facturador desea, puede optar por inscribirlas en el registro de facturas electrónicas como título valor para hacer operaciones, por ejemplo, como factoring electrónico. ¿Qué es? Anticipar el pago de esas facturas, que no tengas que empezar a esperar los 45, los 60 días, los 90 días, sino que hay inversionistas que están deseosos tienen liquidez y que ellos, si tú les transfieres la factura electrónica con una tasa de descuento, ellos se van a esperar a que tu cliente les pague en el periodo pactado en la factura electrónica. Entonces, para conectarte al Radian, entonces puedes hacerlo directamente, puedes desarrollar un software que se conecte con Radian. Es necesario que mires los requisitos que mencionaba hace unos segundos, que están establecidos en el decreto 1154, pero también si no quieres entrar directamente, entonces puedes hacerlo a través de terceros. ¿Qué terceros existen que prestan servicios a las personas? Pueden ser sistemas de negociación o pueden ser proveedores tecnológicos que están desarrollados en este decreto 1154. Pero también hay factores. Hay factores que hacen operaciones directamente, son inversionistas que tienen liquidez y que se van a conectar a Radian para estar demandando todas las facturas que ellos vean que les generan, que tienen muy buenos perfiles y de esta manera van a generar también opciones. Entonces, esos son los tipos de actores y qué beneficios tienen los empresarios, menores tasas de descuento. Este es un mercado que tiene un potencial tremendo. En Chile nos decían que alrededor del 12% del PIB es el valor de las transacciones que se hacen con facturas electrónicas y nosotros tenemos esa gran expectativa que en el país crezca y le irrigue a la economía, y en un momento en el que estamos buscando que haya emprendimiento, reactivación económica, es una gran noticia en la cual tú no tengas que irte a buscar formas tradicionales de financiación, sino que si tienes una factura que te van a pagar en 60 o 90 días, pues hay inversionistas que analizan quién es tu cliente. Si tu cliente tiene buena tradición de pago, te van a decir, ok, yo quiero tener esa factura porque es fijo que me van a pagar en ese plazo y solo dame una tasa de descuento chica y va a funcionar. Entonces esa es la gran noticia que tenemos, hace parte de la reactivación empresarial que está teniendo el país y que esperamos que genere muchos frutos para que sigamos creciendo, y todo alrededor de qué, de habernos vuelto electrónicos, de tener facturas electrónicas diariamente. En la DIAN están llegando más de 5 millones de facturas electrónicas y todas, el 60% de ellas, como les decía, tienen la vocación de ser facturas electrónicas como título valor y podrían circular en el territorio nacional. Bueno, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, ha sido un placer. Muchas gracias, Dianita, por este espacio y mucho gusto de haber compartido con ustedes toda esta temática tan importante. Les agradecemos a nuestra audiencia haberse conectado y les recordamos que toda la información de factura
y del sistema de factura electrónica se encuentra en nuestra página web de la DIAN y que próximamente vamos a empezar a sacar una nueva serie tanto de documentos de los diferentes nómina electrónica, Radian, factura electrónica gratuita. Vamos a sacar más información, más videos y más instructivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola y bienvenido a Apréndelo en un Dian por 3. Para realizar el registro para la expedición del documento soporte de nómina electrónica, deberás ingresar a través de la página principal de la DIAN y en la sección de factura electrónica acceder por la opción Habilitación. Una vez ingreses en el menú principal, deberás hacer clic en Participantes, luego en Otros documentos electrónicos y allí será visible la opción Nómina electrónica y Nómina de ajuste. Al aceptar, aparecerán dos opciones para realizar el registro. La primera como emisor y la segunda como proveedor de servicios tecnológicos. En este caso, y al seleccionar la opción emisor, deberás aceptar nuevamente el mensaje que aparece en pantalla y que te pregunta si deseas iniciar el proceso como emisor de otros documentos electrónicos. Una vez confirmes el mensaje, el sistema mostrará una ventana para seleccionar el modo de operación con el cual se expedirá el documento soporte de pago de nómina electrónica. Recuerda que las dos opciones son posibles mediante un software propio o un software de proveedor tecnológico. Así las cosas, al elegir software propio, podrás hacer clic en la opción Seleccionar y nuevamente aparecerá un mensaje de confirmación para saber si deseas habilitar la transmisión de otros documentos electrónicos en el sistema como emisor de otros documentos electrónicos. Al confirmar este mensaje, podrás ver una nueva ventana que solicitará la información del software propio para asociarlo en el ambiente de pruebas, el nombre de la empresa proveedora, el nombre del software y el PIN. Y el ID del software lo dará automáticamente el sistema. Una vez diligencies la totalidad de la información requerida, haz clic en Asociar y se desplegará una nueva ventana con el estado Pruebas de aceptación. En este momento, el software ya ha quedado registrado para realizar el proceso de pruebas correspondientes para la habilitación del documento soporte de pago de nómina electrónica. Recuerda que si deseas consultar la información del software y la cantidad de documentos de pruebas, puedes ingresar por la opción de set de pruebas. De igual forma, para evidenciar los documentos que se han emitido y el estado en el que se encuentran, puedes ingresar por la opción Detalle.